Bueno, vamos a dar inicio, ya tenemos bastantes conectadas en la clase, amén. Vamos entonces a terminar la parte de lo que es la teoría de los aros de gloria. Les había comentado que me había faltado un poquito de lo que era el pacto, esos pactos que nos recuerdan ese aro. Entonces vamos a hablar de que con el aro nosotros también ministramos lo visible, que lo invisible se hace visible por medio del adorador. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? El Señor, nuestro Dios. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Amén. De modo que no tienen excusa, que no hay excusa. ¿Para qué? Para no comprender lo que Dios quiere hablarnos por medio de nuestros instrumentos. Habíamos hablado que ellos tienen un significado y que tienen una representación. Y en este caso estamos hablando de lo que es el aro de gloria. Entonces dice que lo invisible se hace visible por medio del adorador, ¿verdad? Y como leímos Romanos 1:20. Otra cosa que ministramos es el amor eterno de Dios. Y lo podemos encontrar en Jeremías 31:3. Y dice así: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Estamos hablando de que el círculo representa, ¿verdad?, el principio y el fin. Y que desde el principio Él nos amó. Hasta el día de hoy dice que su amor es eterno. Cuando nosotros danzamos con el aro de gloria, entonces estamos ministrando el amor eterno de Dios. Otro punto con el cual nosotros ministramos es el mover del Espíritu Santo. Y recordemos en Génesis 1:2, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros ministramos el mover del Espíritu Santo. Y vemos que en ese verso dice que el Señor se movía. Recordemos que mover es un verbo, ¿verdad? Y el verbo siempre trae acción. Que se movía, que el Espíritu de Dios se movía. Y si hay movimiento, entonces hay vida. Quiere decir que cada vez que nosotras estamos danzando con el aro, estamos ministrando vida. También dice que se desenvuelve una atmósfera de milagros. También hay sanidad, hay liberación, hay restitución, bendición, respuesta, consuelo, gozo, paz, etcétera, ¿verdad? Esos son unos cuantos puntos que nosotros podemos tocar cuando el Espíritu Santo se hace presente, ¿verdad? Eso es algo que ya cada una de ustedes maneja y que sabe que se ministra cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, aparece en medio de la congregación. También dice que por medio del aro nosotras estamos anunciando la venida de Cristo. Recordemos que Él es el principio y es el fin. Y así como Él tuvo un principio, ¿verdad?, de venir a la tierra, luego de dar su vida por amor a nosotros, dice que Él es ascendido al cielo y que Él le promete a sus discípulos que Él se va para hacer morada, ¿verdad? ¿Por qué morada? Porque nosotros, Él viene por su pueblo, Él va a regresar por su pueblo y por ende se ministra lo que es la venida de Cristo. Para eso vamos a Apocalipsis 1:8 y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y cuando leemos esto, también tenemos que ir automáticamente y conectarlo con lo que es la santidad, porque nada hacemos nosotras ministrando con el instrumento si nuestra vida
no está caminando conforme a la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esto es todo un desenlace, ¿verdad? De cadenitas que se unen para un mismo propósito. También dice que ministramos el poder de Dios. Y para eso nosotros vamos a ir, lo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Volvemos a recordar, el instrumento en sí no tiene ningún poder, el poder lo porta el adorador que se está llenando constantemente de la presencia del Señor. Y si un adorador está lleno de la presencia del Señor, quiere decir que también es portador del poder de Dios. Entonces nosotros estamos ministrando el poder de Dios. Esos serían unos de los puntos que me habían hecho falta para completar lo que ministramos con lo que es el aro. Ahora vamos a hablar un poco de los materiales que nosotras utilizamos para poder confeccionar nuestros aros. Y este es un tema muy importante porque no todas las personas tienen la facilidad, ¿verdad?, de las manualidades. Y si no tienen la facilidad de las manualidades, se les va a complicar un poco el desarrollar, ¿verdad?, más fácilmente los diferentes materiales que podemos utilizar para poder confeccionar nuestros aros. Entonces, nosotros podemos confeccionar nuestros aros con lo que son aros de madera, ¿verdad? Ya sean bastidores o los aros completos. Con cualquiera de ellos nosotras podemos confeccionar nuestros aros. Como vimos en el taller anterior, y confeccionamos nuestro tablet con lo que fue cartón. Entonces podemos confeccionar con madera, con cartón y también con plástico. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? En mi país se le llama manguera de jardín. No sé cómo se llamará en su país, ¿verdad? Que va conectado al tubo y puede tener varios metros para nosotros poder regar las plantas que están más lejos. Entonces, con este material es con el que yo confecciono los hubs o los brace hubs, que me parece muy muy útil. Entonces, podemos confeccionar con madera, con plástico y con cartón, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿verdad? Y si en algún momento quieren hacer algún otro aro, ya saben que pueden utilizar ese tipo de materiales para confeccionar sus aros. Sí, quizá sea el internet, ¿verdad? Algunas veces el internet baja y se nos pixelea, ¿verdad? Entonces ahí simplemente es cuestión de esperar a que se nos regule el internet. Ok, vamos a ver, también nosotros podemos confeccionar nuestros aros con lo que son telas, amén. Podemos confeccionarlo con telas, con cintas de tela, y también podemos confeccionarlos con lluvias o con papel metálico. Todo eso es importante que lo sepa, y le repito, para que así usted pueda confeccionar los diferentes aros. El día del taller hicimos uno de los aros que son un poquito más complejos, pero después de ahí todos son muy sencillos de hacer. Entonces es importante que usted guarde esta información para que así en algún momento, ¿verdad? Si quisieran hacer un taller en sus ministerios, ya saben con qué tipo de materiales pueden trabajar. Cuando hablamos de tipos de tela, estamos hablando cualquier tipo de tela que sea liviano, ¿sí? Porque si usted va a poner una tela que sea pesada, no se va a ver de la misma manera que danzando con un aro, ¿verdad?, con una tela más liviana. Entonces esto se los estoy dando porque me parece muy importante que usted los tenga. Vamos a hablar de lo que son los cuidados de los aros, amén.
Esto es algo muy importante también y aplicable a diferentes tipos de instrumentos. Recordemos que lo que nosotros utilizamos en la iglesia para ministrar la presencia del Señor son instrumentos que ya han sido santificados por medio de Dios, y por lo tanto cada instrumento debe tener un cuidado. No podemos hacerlo, es que utilicé los materiales más baratos, entonces no lo voy a cuidar. No, porque ya ese instrumento fue santificado, aunque sea el instrumento más económico. Recuerde que Dios ve, ¿verdad?, la disposición del corazón. No ves si fue muy caro o si es muy barato. Dios no ve eso. Dios ve la intención del corazón, y por lo tanto ese instrumento se vuelve muy importante en las manos del adorador. Vamos a hablar entonces de los cuidados que debemos de tener con los aros de gloria. Muy bien, uno de esos puntos es no dejarlos tirados. Muchas veces dejamos instrumentos olvidados en la iglesia, o dejamos los instrumentos en lugares donde no tuvieron que haberse dejado. Y les recuerdo que es un utensilio, ¿verdad?, para el uso del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de qué es lo que nosotros estamos cargando y no dejarlos olvidados en cualquier lugar. Otro de estos puntos es tenerlos en un lugar donde no se dañen, ¿sí? Porque muchas veces pasa, ¿verdad? Y hablo por mí, empezando desde acá, porque resulta que cuando uno se pasa de casa, ¿verdad?, es muy complejo. A veces los lugares donde uno se va a vivir son más pequeños y hay que buscar lugares más reducidos para guardar nuestras cosas. Y muchas veces optamos por guardar todo en una sola maleta. Y resulta que nosotras muchas veces pensamos que están bien guardados, y a veces va y saca uno algo y quizás se nos quebró un asta o se nos dañó la tela. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces debemos tenerlos en un lugar donde no se nos dañen. También dice que no mezclarlos con otros instrumentos para evitar que se decoloren o se dañen, ¿verdad? Porque muchas veces salimos corriendo para el servicio y agarramos el manto y lo echamos en el bolso, y agarramos el aro y lo echamos, y agarramos las banderas y las echamos, y tal vez el tasel también es de tela y no nos habíamos dado cuenta que ese tasel puede decolorar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nuestros instrumentos se nos pueden estropear. Entonces es muy importante tener nuestros instrumentos organizados en bolsitas, de tal forma que no se nos mezclen. Guardarlos en bolsitas separadas, como les dije hace un momento. Si los instrumentos son de tela o de cinta de tela, debemos plancharlos en caso de que sea necesario. Amén. Recordemos que nosotras nos vamos a presentar delante del Señor, y no importa, como les dije, si el instrumento es de los materiales más económicos, o hablemos aún de nuestro vestuario. No importa que estemos utilizando un vestuario que sea muy económico, hablando, ¿verdad?, en sus materiales, sino el cuidado que nosotros le demos. Yo puedo andar un traje lindísimo, sacado de un sueño, que si ese vestuario no está bien planchadito, se va a ver bastante feo. Entonces pasa lo mismo con los instrumentos. Si los instrumentos son de cintas de tela, podemos plancharlos y que nos queden bien bonitos, al igual que lo que es el manto o la tela de las banderas, o si estamos danzando con un aro de adoración, que nuestra presentación delante del Señor sea una presentación adecuada, que sea agradable delante del Señor, aún cuidando esos pequeños cuidados. Ok, no permita que utilicen sus instrumentos para jugar. Amén. Debemos tener mucho cuidado. Les voy a poner el ejemplo de los utensilios de la cena del Señor. Ustedes ven que esos utensilios siempre hay alguien que los está cuidando, hay un lugar específico, y eso no anda de mano en mano. ¿Por qué? Porque son utensilios
que son consagrados para ministrar la presencia del Señor. Y es lo mismo con nuestros instrumentos de danza. No permitamos que esos instrumentos los utilicen para jugar. Ok, todo eso nos lleva al cuidado de los instrumentos porque son utensilios en la casa del Señor. Si vamos a Isaías 56:7, Isaías 56:7 dice: yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y nos está hablando de los sacrificios. Muchas veces al comprar un instrumento o poder confeccionar un instrumento resulta un sacrificio, porque muchas veces tenemos que poner en la balanza, o si compro los zapatos de mi hijo, o si compro los materiales para ministrar la presencia del Señor. Y muchas veces resulta un sacrificio, que cuando nosotros tomamos la decisión de decir, bueno, no, voy a comprar mis materiales para hacer mis instrumentos, tampoco estamos hablando de que es una irresponsabilidad aparte de nosotros, porque dice la palabra que busquemos primeramente las cosas de arriba, amén, y dice que todo lo demás va a ser añadido. Entonces, ese sacrificio se vuelve acepto en el altar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas nuestras cosas que utilizamos para ministrar la presencia del Señor. Si se pueden prestar, si están danzando, yo no veo ningún problema, amén. Si estamos danzando en la iglesia y resulta que tal vez a una de las hermanas se le olvidó su instrumento y resulta que usted tal vez no le tocó danzar, pero normalmente las danzarinas siempre llevan sus instrumentos aunque no les toque danzar, no hay ningún problema de que usted los preste, ¿verdad? Siempre y cuando sea para ministrar la presencia del Señor. El problema es cuando los prestamos para que de pronto dejara tal vez al niño tranquilo. Tome el pandero, ¿verdad? No. Recordemos que las cosas del Señor son para ministrar la presencia del Señor y que tienen un cuidado y también tienen muchísimo grado de responsabilidad. Vamos a leer Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 y dice: y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, como les digo, adoración, les había hablado del sacrificio vivo, ¿recuerdan? Cuando yo les digo sacrificio, hablamos, por ejemplo, uno de los tantos puntos que muchas veces sacrificio de adoración es cuando yo no tengo ganas de adorar y tengo que hacerlo, cuando yo no me siento bien físicamente, cuando tengo alguna enfermedad o alguna dolencia o algún problema, que eso me quiera quitar las ganas de adorar al Señor. Entonces yo tengo que ponerme como sacrificio vivo y adorar al Señor aun cuando yo no tenga ganas, amén. Dice la palabra que el que está triste, que cante alabanzas, y eso es adoración al Señor. Entonces estamos hablando que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales y que esos sacrificios deben ser aceptables delante de Dios. Volvemos a repetir, debemos cuidar nuestros instrumentos, amén, porque son utensilios en la casa del Señor. Ahora sí, con esto vamos a hablar un poquito de lo que son los símbolos y quiero que me ponga atención y yo quiero hablar un poquito de lo que son los movimientos básicos. No sé si usted recuerda que en los movimientos prácticos hablamos de lo que fue la corona, de lo que fue el número 8, victoria en movimiento. Ahora quiero hablarle un poquito de la simbología que se utiliza para poder explicar de forma gráfica cada uno de esos movimientos. Quiero enseñarle, por ejemplo, este símbolo que es una flecha en forma de semicírculo, pero también usted ahí va a ver que debajo de esa flecha hay una rayita. Esa rayita significa sobre.
para que usted ahí lo tenga presente. Entonces, esta rayita y esta flecha representan que va sobre la cabeza, que va arriba de la cabeza. Por lo tanto, quiere decir que corona se representa con este símbolo y dice que es un círculo sobre la cabeza. Amén. Esto sería el movimiento básico de corona. Luego vemos acá lo que es el número 8, el infinito, y se hace imaginariamente de forma horizontal, amén, porque agarramos el instrumento y estamos haciendo de forma imaginaria un número 8, pero lo estamos haciendo en horizontal. Entonces, así es como se representa en simbología el movimiento básico del número infinito. Ahora bien, vemos que siguen estas dos flechitas. Es importante que usted sepa que esas flechitas representan hacia dónde es que deben de estar posicionadas nuestras manos. Y si ustedes lo ven, nos está mostrando esta posición. Quiere decir victoria. Este sería el símbolo de victoria. Ahora bien, entonces hablamos de que este es el símbolo de corona, que este es el símbolo del infinito o del número 8, y este sería el movimiento de victoria. Las flechitas van a representar siempre hacia qué dirección van nuestras manos o hacia qué dirección nosotros iniciamos el movimiento, ¿verdad?, que vayamos a hacer con el instrumento. Ahora bien, si ustedes ven, ¿verdad?, es este símbolo, vemos que están las dos flechitas cruzadas, pero un poquito más hacia abajo. Entonces estamos hablando de victoria en movimiento. Y cuando hacemos victoria en movimiento, las manos automáticamente se cruzan en la parte de abajo. Y es exactamente lo mismo con victoria inversa. La diferencia es que el cruce se hace en la parte de arriba. Si nosotras hacemos victoria en movimiento, ¿sí?, ven que abajo es donde se cruzan las manos. Pero si nosotras hacemos victoria cruzada, ven, arriba es donde se forma el cruce. Entonces es importante que manejen esos dos símbolos, ¿verdad? Este sería victoria, victoria en movimiento y victoria inversa, ¿sí? Está muy fácil. Luego vemos este otro símbolo, ¿sí? Recuerden que anteriormente les había dicho que donde aparece este simbolito representa sobre, ¿verdad? Quiere decir que entonces este representa las glorias cruzadas. Se cruzan sobre la cabeza. Es una forma más fácil de poder escribir lo que son nuestros patrones, ¿verdad?, cuando nosotros los estamos creando. Entonces no tienen que llegar y escribir todo el montón de palabras, sino que por medio de símbolos se facilita lo que es la escritura de los movimientos. Ahora bien, aquí vemos, ¿verdad?, nuevamente las rayitas y vemos nuevamente lo que son las flechas. ¿Qué quiere decir? Que esto sería las glorias paralelas derechas y las glorias paralelas izquierdas. Amén. Así entonces sería cómo se representan. Amén. Las glorias paralelas derechas, recuerden que les había dicho que la mano derecha va a pasar primero sobre la cabeza. Y si es una gloria paralela izquierda, quiere decir que la mano izquierda va a pasar primero sobre la cabeza. Entonces, no hay manera de equivocarse. Luego vemos este otro símbolo, es una flechita en forma de arco. Les había hablado de los balanceos. Si la flecha está hacia el lado derecho, quiere decir que yo inicio del lado derecho hacia el lado izquierdo. Cuando nosotros danzamos, estamos haciendo un arco. Y habíamos dicho que lo podíamos hacer ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Y este sería el símbolo
que representan los balanceos. Ahora bien, habíamos hablado de lo que eran los serafines y ahí, como ustedes pueden ver, hay un cruce, se ve como un colochito. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a hacer los serafines, si ustedes pueden ver mis manos, automáticamente se hace el mismo símbolo. Entonces, ese es el símbolo de cruce de manos. Pero habíamos dicho que esa rutina, ya haciéndolo varias veces y en diferentes posiciones, se llama serafines. Entonces, ese símbolo representa los serafines. Ok, ahora vemos esta flechita que tiene como un brinquito. Esa flechita representa las reverencias. Entonces usted, en caso de que vaya a hacer un patrón, ¿verdad?, escrito con símbolos, lo que usted va a hacer es dirigir la flechita hacia el lado donde va a iniciar lo que es la reverencia. Ahí está el símbolo para que así usted pueda ver cómo es que se representan las reverencias. Y por último, tenemos este colochito o esta flechita en forma de colochito que representa las lazadas. Entonces, como les digo, hacia donde vaya la flecha, ahí es donde vamos a iniciar el patrón, ¿ok? Si, por ejemplo, dice que la lazada está iniciando al lado izquierdo, ¿ok? Entonces iniciamos de arriba hacia abajo. No quiere decir que la flecha va para arriba, entonces yo inicio para arriba. No, la flecha va a indicar dónde yo voy a iniciar el movimiento que me está indicando el patrón. Es algo muy básico. Habíamos hablado que tenemos diferentes edades y diferentes niveles en el ministerio y por lo tanto es importante empezar desde cero. Vamos a hablar un poquito de la importancia de lo que son los movimientos básicos y quiero que usted me ponga mucha atención. Pasa muchas veces que como ya somos avanzados nos da un poquillo de perecilla, ¿verdad?, empezar desde lo que son principiantes, pero no nos sentamos a pensar en cuán importantes son esos movimientos, hablando, ¿verdad?, en general para la salud del ministerio, en general del Ministerio de Artes. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar la importancia de los movimientos básicos. Es importante la práctica de los movimientos básicos, ya que se trabaja de forma integral por su facilidad para las diferentes edades y niveles de aprendizaje. Diferentes edades, estamos hablando que en la danza puede estar una personita, ¿verdad?, desde que aprende a caminar hasta una persona adulta mayor que se le dificulta saltar, que se le dificulta hacer giros. Entonces, estos movimientos básicos son muy importantes porque se trabaja de forma integral, tanto para niños, para jóvenes, adultos mayores. Y dice que son importantes para los niveles de diferentes aprendizajes. Estamos hablando que una persona principiante inicia con movimientos básicos y que de ahí, ¿verdad?, se pasa a lo que son intermedios y avanzados. Pero es muy importante que todos dominen la importancia de los movimientos básicos. Gloria a Dios, amén. Después dice, estos se vuelven esenciales en la danza, pues constantemente están entrando nuevos integrantes y estos facilitan la dirección del que dirige la danza, haciendo que se vea ordenado, armonioso y coordinado, volviéndose un trabajo unánime. Recordemos que al estar entrando nuevos integrantes, no es lo mismo a estar danzando con un ministerio sólido que tiene muchísimo tiempo trabajando juntos, ¿verdad? Que cuando uno tiene mucho tiempo de trabajar con las mismas personas, ya se vuelve tan sencillo el poder hacer un patrón, ¿verdad?, y saber que todos lo van a seguir. Pero resulta que no siempre es así. Pasa que están entrando constantemente miembros nuevos y por lo tanto debemos manejar movimientos de tal forma que cuando estemos danzando en la congregación, cuando estemos todos al frente, es importante que nuestra danza se vea armoniosa.
Por eso es tan importante el uso de los movimientos básicos. ¿Por qué? Porque dice que va a hacer que se vea ordenado, que se vea armonioso, amén, y que se vea coordinado. A partir de los movimientos básicos se crean los patrones tanto de principiantes como de avanzados. La diferencia entre ellos es que la dificultad de estructura es mayor, ¿sí? En cualquiera de los patrones, ya sean principiantes, intermedios o avanzados, va a llevar siempre un movimiento básico, ¿sí? La diferencia entre cada uno es que va a llevar una estructura un poco más complicada que la otra. Pero en todos lo que son los patrones de cualquier nivel, va a llevar siempre movimientos básicos. Y es importante que usted sepa cuál es la fórmula que se utiliza para poder crear un patrón. Amén. Y su fórmula dice que es MB más C igual a PR. ¿Sí? Su fórmula para crear un patrón es MB más C igual a P-R. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es movimiento básico más combinación igual a un patrón o rutina. Ya ustedes saben lo que son los movimientos básicos. Entonces en un ratito vamos a hablar lo que son combinaciones, para que así cuando usted tenga que crear un patrón no le sea tan difícil. La combinación está compuesta, ok, esto es muy importante que usted lo tenga ahí. Ya usted sabe cuáles son los movimientos básicos, ok, posición en victoria, posición en descanso, las glorias, las coronas, ok, entonces ya en eso usted está lista y está preparada. Pero vamos a estudiar cuáles son las combinaciones. Y entre esas combinaciones están los giros, los saltos, los balanceos, los avances. ¿Qué quiere decir avances? Ya sean brinquitos hacia el frente o que sean, podamos avanzar caminando, ¿verdad? Todo eso son avances. También están combinaciones adelante, atrás, abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, etcétera. Y son aplicables para cualquier rama de la danza, ya sea con o sin instrumentos. Amén. Entonces estamos hablando que los movimientos básicos y las combinaciones no son solamente para poder desarrollar o estructurar un patrón con instrumento, sino que también podemos estructurar patrones para cualquier tipo de danza. Estamos hablando de que puede ser para la danza intérprete, puede ser para danza espontánea, puede ser patrones para danza profética, para cualquier patrón que queramos estructurar. Y sabiendo aplicarlos nos ayudarán a desarrollar la creatividad, la soltura y la seguridad. Cuando nosotros iniciamos desde cero, ¿verdad?, de los patrones básicos, y nosotros en casa empezamos a practicarlos, eso empieza a crear en nosotros soltura. Muchas veces iniciamos y nosotras, y me pasa, ¿verdad?, y hablo desde mi ejemplo, que yo recuerdo que cuando yo inicié en la danza era muy tiesilla. Me decían arriba y yo me iba para abajo, o me decían derecha y me iba para la izquierda, o me decían frente y me iba de espaldas. Eso me pasaba mucho. Entonces, con estos movimientos básicos aprendemos a desarrollar la soltura, también la creatividad. A mí me gusta muchísimo decirle a mis alumnas que no se conforme, ¿sí?, con lo que a usted le enseñen, porque dice que Dios es un Dios creativo. Entonces, así como Dios le dio a la hermana Charito para que ella pueda crear sus propios patrones, es la misma creatividad que le va a dar a usted para que así también usted pueda crear sus propios patrones y por ende ministrar al Señor desde cosas originales. Dice que tenemos creatividad, que tenemos soltura y tenemos seguridad.
Amén, porque no es lo mismo iniciar en un ministerio de danza donde me dicen, este domingo te toca danzar, pero resulta que yo no practico en casa, entonces yo nunca voy a desarrollar, ¿verdad?, esa creatividad y esa soltura. Por eso es tan importante que desde casa usted esté practicando constantemente. Ahora bien, vienen unos consejos para que usted pueda tomar en cuenta, ¿verdad?, en el momento de su práctica. Cuando nosotros iniciamos a aprender los movimientos básicos, por ejemplo, le decía que Victoria en movimiento se hace con los brazos completamente extendidos y así sucesivamente con los movimientos que así lo requieran. Entonces, estirar bien los brazos embellecerá la rutina, porque no es lo mismo a que yo haga Victoria a que yo haga Victoria. Amén. Es completamente diferente. Victoria, no, Victoria, completamente los brazos extendidos hacia el cielo. Entonces, estire bien los brazos, esto embellecerá su danza, volviéndola más extravagante, y aprender a ponerlo en práctica desde el principio. ¿Por qué? Porque esto le va a evitar a usted dolores musculares en un futuro. Pasa que puede que en ese momento, ¿verdad?, usted aprenda a hacerlo así, pero va a haber un momento en el que los ministerios siempre tienen que avanzar, y pasa que Dios es el que permite muchas veces que cambien los líderes de danza, ¿verdad? Y puede que en el futuro Dios ponga un líder de danza donde le gusta hacer las cosas bien, entonces ya no le va a decir, hermana, no me dance así, no me dance con los brazos a media asta, dánceme con los brazos completamente extendidos. Y resulta que usted tiene mucho tiempo danzando de esta manera, y cuando a usted ya le toca danzar con los brazos bien extendidos, empieza a sentir dolores musculares, dolores en la espalda, dolores en el trapecio, ¿verdad?, dolores en los brazos. Esto porque se hizo una mala práctica, una mala costumbre. Y por eso es tan importante de que si usted aprende a danzar, si usted ya es principiante, que usted lo haga bien desde el principio, porque así en un futuro usted se va a evitar esos dolores musculares. No quiere decir que usted no los vaya a tener, sí los va a llegar a tener, ¿verdad? Pero es mejor que los tenga ahora y que ya en un futuro usted ya no los sienta. Aplicar siempre una buena postura. Desde que usted está al frente, ¿verdad?, esperando a que inicie la adoración o esperando a que inicie un especial, ¿verdad?, recordar siempre que usted tiene que tener una buena postura, porque no puede usted estar esperando a que pongan la canción y que usted esté recostada a la pared, o que esté con el instrumento hacia el suelo, o que tenga una carita ahí medio aburridilla, no, sino tener siempre una buena postura, ¿verdad?, no solamente física, sino que nuestro rostro en todo momento refleje, ¿verdad?, el gozo del Señor. Ahora bien, recordar que donde va el instrumento también va nuestra mirada. Amén. Yo les había dicho que si yo iba hacia la izquierda, mi rostro también tiene que ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque va a hacer que mi danza se vea más delicada, que mi danza se vea más bella, que se vea más bonita. Entonces, hacia donde va el instrumento también va nuestra mirada, o hacia donde va mi mano, así también va nuestra mirada. Practicar los movimientos con adoración o con diferentes ritmos. Amén. ¿Por qué? Porque si usted siempre resulta que danza y con adoración, cuando llegue el momento de danzar con un corito, ¿verdad?, que los coritos son el boom, resulta que usted se va a cansar muy rápido. Por eso es tan importante que usted practique con diferentes ritmos de alabanzas. Mientras haces los movimientos, repetir el nombre del patrón. Esto ayudará con la memorización del nombre y la estructura del mismo. Al igual que usted va, por ejemplo, a ensayar en su casa, va a practicar en su casa, busca una alabanza que sea repetitiva. Así, cuando usted está practicando con algún patrón, usted sabe que automáticamente ese patrón lo tiene que repetir varias veces. Amén. Entonces usted está memorizando la estructura del patrón y está memorizando el nombre. No sé si usted recuerda que en la práctica yo estuve haciendo lo que era glorias cruzadas a los 4 puntos cardinales. Entonces yo le decía glorias cruzadas, glorias cruzadas, glorias cruzadas, glorias cruzadas. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar
¿verdad?, en la memorización. Tener paciencia y creer que puedes hacer mayores cosas en el nombre de Jesús. Y vemos que esto es bíblico, amén. Pero todo se basa en la paciencia. No entre en desesperación si usted en el momento no pudo realizar algún patrón. Dice que la constancia y la perseverancia, ¿verdad?, hacen que uno llegue muy lejos. Y sobre todo, mi amada hermana, ponerle amor a todo lo que usted haga. Amén. Si usted todo lo hace con amor, aunque no tenga mucha soltura, aunque usted no pegue unos brincos, ¿verdad?, que a veces uno dice, wow, ¿cómo hizo esa persona ese brinco? ¿Cómo hizo esa persona ese giro? Pero resulta que Dios, como le dije anteriormente, Dios está viendo su corazón, amén, y por ende todo lo que usted vaya a hacer, hágalo con amor. No importa que usted no sea la más profesional, no importa que usted tenga mucha soltura, sino lo más importante aquí es que usted todo lo haga con amor. ¿Por qué? Porque dice que eso va a ser agradable delante de Dios, que esa es la voluntad del Padre, amén. Es importante tomar en cuenta todo lo que nos aconsejan, ¿verdad?, y llevarlo a la práctica, porque como les había dicho, si le queremos dar excelencia a nuestro Señor, es importante, amén, hacer uso de todos esos recursos que nos están brindando para mejorar lo que es técnica. Entonces, voy a darles los nombres de las rutinas que vamos a ver y le voy a dar los versículos para que después de esto podamos ir a lo que es práctica, amén, para que así usted lo vaya ahí apuntando. Entonces, rutinas para principiantes. Les recuerdo la fórmula, ¿verdad?, para lo que es el montaje o la creación de patrones nuevos, que sería MB más C igual a P-R. ¿Qué quería decir? Movimiento básico más combinación es igual a patrón o rutina. Y se lo digo porque vamos a ver estas rutinas que están compuestas por esa fórmula. Muy bien, la primera rutina para principiante que vamos a ver se llama exaltación y la pueden encontrar en Apocalipsis 5:12. Exaltación, Apocalipsis 5:12, que dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Por lo tanto, nosotros le damos a él exaltación. El segundo patrón sería Espíritu Santo. Y su cita está en Mateo 28:19. Espíritu Santo, Mateo 28:19, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta rutina va a llevar una proclama, que cuando usted va a hacer los movimientos, va a hacer la pronunciación de esa proclama. ¿Qué quiere decir? ¿Que la tengo que hacer? ¿Tengo que hacer la proclama cada vez que hago la danza o hago el movimiento? No, sino que es una forma más fácil de aprendizaje. Entonces, ella lleva una proclama y sería en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa sería la proclama de lo que es Espíritu Santo. El tercer patrón para principiantes se llama batalla y lo puedes encontrar en el Salmo 144:1. Patrón para principiantes, batalla, y lo puede encontrar en Salmos 144:1, y dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Entonces, batalla lo puede encontrar en Salmos 144:1. Muy bien, el cuarto patrón se llama brecha y lo puede encontrar en Miqueas 2:13.
brecha. Miqueas 2:13 y dice: subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Y brecha tiene un significado. El significado de brecha es abriendo caminos. Y por último, el quinto patrón para principiantes sería Nisi, pero lo escribe solamente con una S, Nisi, y lo encuentra en Éxodo 17:15. Y dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Amén. ¿Qué quiere decir? Bueno, este tiene un significado también y dice: Jehová es mi bandera. Amén. Entonces vimos que Espíritu Santo tiene una proclama. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos que brecha tiene un significado que quiere decir abriendo caminos. Y vimos que Nisi también tiene un significado que quiere decir Jehová es mi bandera. Nisi con una sola S, porque cuando nosotros vamos a la palabra encontramos que dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Vemos que así es tal cual como se escribe. No sé por qué se está cortando mucho, no sé por qué la señal está tan débil. Pasa que ha estado lloviendo mucho acá en Costa Rica y cuando llueve mucho pasa que la intensidad del nivel baja. Entonces ahí me disculpan en ese sentido, ¿verdad? Hay cosas que se salen fuera de nuestro control y que no es nuestra intención que le llegue pixeleado el video o que el video se le esté cortando, ¿verdad? Hay cosas, como le digo, que se salen fuera de nuestro control. Gloria a Dios, que el Señor me las bendiga y nos estaríamos viendo entonces la próxima clase. Le doy como consejo que estén practicando en sus casas. Amén, que estén estudiando la materia, que el Señor me las bendiga.